Bacterias, virus, hongos y parásitos son formas de vida con las que cohabitamos este planeta, y si bien es cierto que muchos de ellos son indispensables para nuestra existencia, algunos de estos organismos también tienen la capacidad de enfermarnos cuando invaden nuestro cuerpo, las llamadas enfermedades infecciosas. La lepra, la peste negra, la viruela, la tuberculosis y recientemente la COVID-19 son solo algunos ejemplos de enfermedades infecciosas que han pasado a la historia no solo por la cantidad de vidas que se han cobrado, sino también por cómo han moldeado las sociedades y la influencia cultural que han tenido. La constante batalla que hemos tenido que librar contra todas estas enfermedades nos ha orillado a buscar maneras de tratarlas e incluso métodos para prevenirlas. La vacunación es uno de los grandes hitos de la medicina moderna. Una vacuna funciona como un entrenamiento que prepara nuestro sistema inmune para defendernos de agentes infecciosos. El éxito de la vacunación es incuestionable, a tal punto que hoy en día nos hemos olvidado de lo terrible que muchas de estas enfermedades solían ser. El cómo hemos llegado hasta aquí es una historia que se remonta a varios siglos atrás, y en la que grandes descubrimientos fueron partícipes. Así que el día de hoy les quiero hablar sobre la historia de las primeras vacunas, el sistema inmune y cómo la teoría microbiana de la enfermedad fue fundamental en este proceso. Para poder hablar sobre los orígenes de la vacunación, primero tenemos que hablar sobre su gran impulsora, es decir, la viruela. La viruela era una enfermedad contagiosa y potencialmente mortal, cuyos primeros registros datan en torno al 1000 a.C. Y es que no se trata de cualquier enfermedad, estamos hablando de una de las más mortíferas de la historia y que estuvo presente en prácticamente todas las civilizaciones que han existido. Lo más característico de la viruela era que en sus formas más graves y etapas más avanzadas, el cuerpo del enfermo se empezaba a llenar de protuberancias llenas de líquido y de pus conocidas como pústulas, que más tarde se secaban, formaban costras y dejaban terribles marcas. El 30% de los enfermos de viruela morían por varias complicaciones asociadas a la enfermedad. Los que tenían la gran fortuna de sobrevivir podían quedar desfigurados de por vida y en algunos casos incluso con ceguera. Desde la edad antigua se observó algo muy curioso, y es que aquellas personas que sobrevivían a la viruela no volvían a padecerla nunca, se volvían inmunes. Fue así como varios médicos, principalmente de la India y China, intentaron replicar esta inmunidad que brindaba, irónicamente, la propia viruela. Todo esto llevó al desarrollo de la técnica de variolización. La variolización consistía en recolectar secreciones de las pústulas de personas enfermas de viruela e introducirlas, o mejor dicho, inocularlas, en personas sanas, ya sea por medio de pequeños cortes en la piel o soplándolas dentro de las fosas nasales. En ocasiones también se vestía a los niños con ropa de víctimas recientes de la viruela con el fin de lograr esta inmunidad. Generalmente, las personas variolizadas desarrollaban una enfermedad leve y después de recuperarse se volvían inmunes. Y aunque esto sonara esperanzador, la verdad es que la variolización era una práctica riesgosa. La mayoría de los variolizados se volvían contagiosos y favorecían la propagación de la enfermedad. Esto sin contar que el 3% de las personas variolizadas enfermaban de viruela y morían. Pero la viruela era tan terrible que muchos estaban dispuestos a correr ese riesgo. Durante el siglo XVIII, la viruela azotaba con toda Europa. Se calcula que casi 500.000 de personas morían anualmente debido a ella, y en Inglaterra solo 1 de cada 3 niños llegaba a la edad de 5 años. Un rayo de esperanza llegaría cuando la variolización se introdujo y popularizó en Inglaterra gracias a la poeta y escritora británica Lady Mary Montagu. En 1717, Lady Montagu presenció la práctica de la variolización cuando viajó a Constantinopla junto a su esposo, quien era embajador del Imperio Británico en el Imperio Otomano. Asombrada por el éxito que parecía tener esta técnica, se encargó más tarde de que su hijo fuera variolizado bajo la supervisión del cirujano de la embajada Charles Maitland. El procedimiento fue exitoso, y cuando Lady Montagu regresó en 1721 a Inglaterra, le pidió a Maitland que también variolizara a su hija. Lady Montagu se volvió una ferviente defensora y promotora de la variolización. La difusión que realizó sobre esto dentro de la nobleza británica
llevó a que se le solicitara a Maitland, quien estaba familiarizado con la técnica, que demostrara la efectividad de la varolización ante los ojos de la familia real y de su médico Hans Sloane. Tras haber tenido éxito con prisioneros y huérfanos, en Inglaterra se aprobó la práctica de la varolización y pronto los éxitos de ello llegaron al resto de Europa y a las colonias americanas. En 1757 miles de niños fueron variolizados durante un brote de viruela en Berkeley. Uno de ellos fue un niño de 8 años originario de esa misma ciudad. Su nombre era Edward Jenner. Años después, Edward Jenner se convirtió en médico rural y durante su labor se dio cuenta que entre las lecheras ya era de conocimiento popular que podían protegerse contra la viruela si la contraían de las vacas. La viruela bovina o viruela vacuna era una versión de la viruela que afectaba a las vacas. Las lecheras, al tener contacto con las pústulas de las ubres de vacas enfermas, contraían esa versión de la viruela, que solo provocaba la aparición de pequeñas pústulas en sus manos. Curiosamente, ninguna de las lecheras que había pasado por esto había enfermado de viruela humana, incluso cuando la cifra de casos de viruela estaba por los aires. Después de presenciar varios de estos casos, una idea comenzó a invadir la mente de Jenner, y es que de ser cierto esto, la viruela vacuna, al ser una versión menos agresiva para los humanos, podía ser una nueva candidata para practicar la variolización. En mayo de 1796, Edward Jenner diagnosticó de viruela vacuna a una lechera llamada Sarah Nelms que la había contraído de una vaca llamada Blossom. En este momento, Jenner decidió poner a prueba su hipótesis con un niño de 8 años llamado James Phipps. Jenner inoculó a James Phipps con material que extrajo de las pústulas de viruela vacuna de Sarah Nelms. En los días posteriores, el niño enfermó ligeramente y se recuperó. Una vez que demostró que esta versión de la viruela se podía transmitir de persona a persona, Jenner decidió realizar la prueba final. Después de unas semanas, inoculó a James Phipps con material de una pústula de viruela humana. El niño no desarrolló ningún síntoma de viruela, se había vuelto inmune. La hipótesis de Jenner era correcta, y esta hazaña dio origen a la primera vacuna tal y como las conocemos hoy en día. De hecho, por eso se llaman vacunas, por viruela vacuna, vaca. Bueno, creo que está claro. Jenner siguió realizando esta nueva práctica y difundiéndola entre sus colegas, aunque como era de esperarse, no fue bien recibida en un principio por los médicos, científicos y ciudadanos de la época. Conforme la vacunación fue demostrando su efectividad y ganando aceptación, en Inglaterra se declaró como obligatoria la vacunación de infantes contra la viruela, y la omisión de ello era motivo de multas hacia los padres. Esto llevó al surgimiento del primer movimiento antivacunas en la historia por parte de aquellos que no estaban conformes con la práctica, y quedó plasmado en forma de caricaturas. En 1798 Jenner publicó sus hallazgos en un libro, y en 1801 publicó un artículo titulado Sobre el origen de la inoculación vacuna, con el que la práctica de vacunación se pudo extender poco a poco a otros lugares. Además, en ese mismo artículo, Jenner expresaba sus esperanzas en que esta práctica le pusiera fin a la viruela. Los deseos de Jenner fueron cumplidos en 1980 cuando la Organización Mundial de la Salud catalogó a la viruela como una enfermedad erradicada. Ok, vamos a detenernos un poco aquí. Quizás se puedan estar preguntando por qué las personas que sobrevivían a la viruela no volvían a padecerla nunca, y por qué ocurría lo mismo con aquellas personas que se exponían a la viruela vacuna. Bueno, pues la respuesta a esto está en cómo funciona nuestro sistema inmune. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y sustancias que protegen a nuestro cuerpo de cualquier cosa que pueda dañarlo. Se suele decir que el sistema inmune es como un ejército que cuida nuestro cuerpo de varios enemigos, lo cual es más que acertado ya que todo lo que hace está orquestado como si de estrategias militares se tratasen. Como todo ejército, el sistema inmune tiene una primera línea defensiva, que se compone de barreras que impiden el fácil acceso a nuestro cuerpo como la piel y las mucosas, y también de sustancias y células que fungen como tropas convencionales que atacan indiscriminadamente a cualquier invasor. La mayoría de las veces esto es suficiente para detener un ataque, pero hay ocasiones en que se requiere la participación de otros elementos. El sistema inmune también cuenta con un cuerpo defensivo especializado, que a diferencia del anterior, puede atacar específicamente a un invasor en particular.
La alta efectividad de esta parte del sistema inmune radica en la capacidad que tiene para reconocer aquello que pertenece a nuestro cuerpo y lo que es externo a este. Se le llama antígeno a cualquier molécula o sustancia que puede ser reconocida por esta parte del sistema inmune. En el contexto de las enfermedades infecciosas, estos antígenos suelen ser algunas proteínas u otros compuestos presentes en agentes infecciosos, e incluso algunas toxinas producidas por ellos. Algunas células del sistema inmune trabajan como una agencia de inteligencia, que además de capturar y eliminar a un invasor como un virus o una bacteria, también se encargan de recoger sus antígenos. A esta familia de células se les conoce como células presentadoras de antígeno. Estas células llevan toda la información recolectada al centro de mando, en donde entran en escena otras células inmunitarias llamadas linfocitos T. Los linfocitos T son el cuerpo de fuerzas especiales. Algunos de ellos pueden atacar directamente y otros actúan como comandantes que regulan la respuesta inmune. Estos últimos reconocen los antígenos entregados por el servicio de inteligencia y mandan la alerta al cuerpo de ingeniería conformado por los linfocitos B. Cuando esto ocurre, una parte de los linfocitos B se vuelven ingenieros de campo que a partir de los antígenos reconocidos fabrican unas proteínas que son específicas para estos y que reciben el nombre de anticuerpos. Podemos imaginar a los anticuerpos como drones capaces de reconocer a los enemigos que poseen el antígeno a partir del cual se fabricaron. Estos drones pueden atacarlos directamente, inhabilitarlos para que no puedan atacar o marcarlos para que la infantería y la artillería los eliminen. Pero no solo eso. Algunos linfocitos B se convierten en una especie de base de datos y guardan las instrucciones para fabricar los anticuerpos. Si en un futuro el enemigo regresa, estarán preparados para fabricar más anticuerpos con la información que tienen almacenada. Esto es lo que se conoce como memoria inmunológica, y junto con los anticuerpos son la base para entender a las vacunas. Analicemos todo esto desde el caso de la viruela. La viruela es causada por un virus llamado variola virus. Cuando una persona enfermaba de viruela y sobrevivía, su sistema inmune generaba anticuerpos específicos para dicho virus. Si esta persona volvía a tener contacto con el virus de la viruela, su sistema inmune ya contaba con anticuerpos y memoria inmunológica para eliminarlo antes de que pudiera provocar la enfermedad. Lo curioso aquí es que la viruela vacuna era provocada por un virus muy parecido al de la viruela humana, con diferencia de que no provocaba una enfermedad grave. Este virus era tan parecido que los anticuerpos que generaba el sistema inmune contra este eran similares a los generados contra el virus de la viruela humana. Por lo tanto, si una persona tenía anticuerpos y memoria inmunológica contra la viruela vacuna y entraba en contacto con el virus de la viruela humana, su sistema inmune podía reconocerlo rápidamente y atacarlo. Podemos pensar en la vacunación como un entrenamiento que recibe nuestro sistema inmune con cuerpos inofensivos similares al enemigo contra el que se tiene que enfrentar. En este entrenamiento, el sistema inmune reconoce los antígenos, fabrica anticuerpos y genera memoria inmunológica, de tal manera que cuando tengamos contacto con el enemigo real, nuestro sistema inmune ya estará preparado para defendernos. Uno de los puntos clave en esa explicación que he dado sobre el funcionamiento de la vacuna contra la viruela es el reconocer a un microorganismo, en este caso un virus, como el causante de dicha enfermedad. Sin embargo, esta relación entre microorganismos y enfermedades todavía no se conocía en aquella época. Verán, en aquel entonces el paradigma que reinaba en la medicina era la teoría miasmática, esta idea de que las enfermedades infecciosas eran causadas por aire malo o contaminado que provenía de fuentes putrefactas. Sin embargo, desde principios del siglo XIX, estas ideas se comenzaron a poner en duda debido a nueva evidencia recolectada por algunos médicos y científicos. El golpe final contra la teoría miasmática lo darían Louis Pasteur y Robert Koch en las décadas de 1870 y 1880, cuando el trabajo de ambos le dio origen a la teoría microbiana de la enfermedad. Los microorganismos son los responsables de muchas enfermedades que vienen aquejando a la humanidad desde sus orígenes, y el saber esto fue un gran paso hacia el desarrollo de nuevas vacunas.
Louis Pasteur fue un químico francés cuya carrera científica estuvo llena de grandes descubrimientos. Pasteur demostró que la fermentación estaba orquestada por microorganismos, que calentando ligeramente algunos líquidos se podía deshacer de microbios presentes en ellos, que los microorganismos se reproducen a partir de otros y que se pueden propagar por el aire u otros fluidos, y finalmente encontró un parásito en gusanos de la seda enfermos de pebrina. Hacia 1876, Pasteur estaba totalmente convencido de que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos, y pensó que de ser así, podría desarrollar vacunas contra ellas de la misma manera en que lo hizo Edward Jenner contra la viruela. En ese mismo año, el médico alemán Robert Koch empezó a explorar el mundo de los microbios con un microscopio que le obsequió su esposa en uno de sus cumpleaños. Cuando observó una muestra de sangre de una oveja que había muerto de carbunco, Koch se percató que estaba repleta de bastoncitos, que hoy en día sabemos que son bacterias Bacillus anthracis. Tras esto, demostró con una serie de experimentos hechos en ratones que esos bastoncitos eran la verdadera causa del carbunco, y fue la primera vez en que se encontró una relación directa entre un microorganismo y una enfermedad. Además, desarrolló una técnica para aislar y cultivar a estas bacterias. Todos estos hallazgos le valieron a Koch un puesto en el Departamento Imperial de Sanidad, en el que seguiría sus futuras investigaciones. Pasteur y Koch tenían personalidades muy distintas y ambos destacaban en su labor científica. Esto, sumado a la reciente guerra franco-prusiana, propició una rivalidad académica entre la escuela francesa liderada por Louis Pasteur y la escuela alemana con Robert Koch al frente. Fue de esta rivalidad de donde surgieron grandes avances en microbiología e inmunología. En 1879, Pasteur utilizó una técnica de cultivo de bacterias parecida a la de Koch para aislar a la bacteria causante del cólera aviar. Con esta herramienta en sus manos, Pasteur comenzó sus experimentos inoculando gallinas con dichos cultivos, pensando que podía obtener algo parecido al hallazgo de Jenner con la viruela, pero para su mala suerte, la mayoría de las gallinas terminaban muriendo. A finales de ese año, Pasteur decide irse de vacaciones y le encarga a uno de sus asistentes que siga inoculando gallinas con los cultivos frescos. Pero a su asistente se le olvidó y también se fue de vacaciones. Cuando regresaron al laboratorio comenzaron de nuevo sus experimentos, pero lo hicieron con los cultivos viejos que llevaban un mes en el laboratorio. Para sorpresa de todos, las gallinas solo enfermaron ligeramente y se recuperaron. Asombrados por ello, decidieron inocular a estas gallinas con cultivos frescos y observaron que no enfermaban de cólera. Pasteur sabía que había encontrado algo parecido a lo que hizo Jenner, pero la razón de ello era todavía un misterio. Más tarde descubrieron que la exposición prolongada al oxígeno de alguna manera debilitó a las bacterias y perdieron su potencial para enfermar. Pasteur y sus colaboradores encontraron accidentalmente una técnica con un gran potencial para crear vacunas. Este proceso de debilitar intencionalmente microbios recibió el nombre de atenuación. Después de esto, Pasteur comprobó los hallazgos de Koch sobre el carbunco y se dio cuenta que podía atenuar estas bacterias exponiéndolas a altas temperaturas, por lo que también terminó desarrollando una vacuna atenuada contra esta enfermedad en 1881. No obstante, esta vacuna demostró ser ineficiente en la práctica y Pasteur se ganó algunas críticas por parte de Koch y otros científicos. Por su parte, en 1882, Robert Koch logró identificar y aislar a la bacteria causante de la tuberculosis, conocida como Mycobacterium tuberculosis. Demostró además que esta bacteria se puede propagar por el aire y otros fluidos. Este descubrimiento le valió a Koch el Premio Nobel de Medicina en 1905 e influyó para que Albert Calmet y Camille Guerin desarrollaran la vacuna BCG contra la tuberculosis en 1919. En 1885, Pasteur comenzó su trabajo más importante en lo que a vacunas se refiere, la vacuna contra la rabia. Pasteur comenzó extrayendo saliva de perros rabiosos para cultivar al agente infeccioso y atenuarlo. Sin embargo, él desconocía que la rabia era causada por un virus, y no por una bacteria como las otras enfermedades con las que había trabajado, por lo que era imposible cultivarlo y atenuarlo con los métodos que utilizó previamente. Eventualmente, Pasteur se dio cuenta que si inoculaba con saliva de perro rabioso una especie diferente, en este caso conejos, y luego inoculaba perros con muestras extraídas de la médula espinal de dichos conejos, los perros quedaban inmunizados.
Tras demostrar la efectividad de esta vacuna atenuada contra la rabia en 50 perros, quiso dar un paso más, poner la prueba en humanos. El 6 de julio de 1885 y bajo la supervisión de 2 médicos, Pasteur le aplicó su vacuna contra la rabia a Joseph Meister, un niño de 9 años que recientemente había sido mordido por un perro con rabia. Después de recibir 13 dosis en un periodo de 11 días, Joseph Meister se salvó de la rabia. La noticia se propagó, y muchas personas que habían sido expuestas a la rabia acudieron al laboratorio de Pasteur para ser vacunadas. Se calcula que para finales de 1885 Pasteur vacunó a cerca de 350 personas, comenzando así una nueva era en la historia de la vacunación. La vacuna de Jenner contra la viruela, las vacunas atenuadas de Pasteur y los estudios de enfermedades infecciosas que realizaron Koch y sus colaboradores influyeron para que durante el siglo XX y hasta nuestros días se desarrollaran nuevas vacunas a la par de nuevos descubrimientos. Anteriormente vimos que el objetivo de una vacuna es estimular de manera controlada nuestro sistema inmune para que genere anticuerpos y memoria inmunológica contra un antígeno en específico. Este proceso puede llevarse a cabo de diversas maneras, y es por ello que existen diversos tipos de vacunas, cada una con sus pros y sus contras. Hasta el momento hemos visto ejemplos de vacunas vivas atenuadas, que son básicamente patógenos debilitados. Este tipo de vacuna también existe contra la tuberculosis, el rotavirus, la fiebre amarilla, la varicela y la vacuna triple viral contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Por otro lado están las vacunas inactivas, que utilizan una versión muerta del germen. Algunos ejemplos son la vacuna contra la hepatitis A, la polio, la influenza y versiones más modernas contra la rabia. Existen algunas vacunas de toxoides que se basan en toxinas producidas por bacterias y que son las que provocan la enfermedad. Ejemplos de este tipo son la vacuna contra la difteria y el tétanos. También tenemos a las vacunas de subunidades, que contienen solo algunas partes específicas del patógeno. Vacunas de este tipo son la vacuna contra la hepatitis B, el virus del papiloma humano, neumococo y herpes zóster. Las vacunas de vector viral son aquellas que utilizan virus inofensivos como vehículos para introducir material genético del patógeno e inducir una respuesta inmune. Algunos ejemplos son la vacuna contra el ébola y las vacunas AstraZeneca, Sputnik y CanSino contra la COVID-19. Finalmente, tenemos a las vacunas más modernas basadas en ARN mensajero. Este tipo de vacunas contienen las instrucciones para que nuestras propias células fabriquen el antígeno deseado y que éste pueda ser detectado por nuestro sistema inmune. Hasta el momento solo existen las vacunas Pfizer y Moderna contra la COVID-19. Cabe destacar que diversas líneas de investigación enfocadas en terapias con ARN han impulsado el desarrollo de estas últimas vacunas. En este terreno, los trabajos de Katalin Karikó y Drew Weissman han tenido gran relevancia, lo cual los hizo acreedores el reciente Premio Nobel de Medicina del 2023. Las vacunas no solo nos protegen individualmente, sino también colectivamente. Cuando cierto porcentaje de una población está vacunada o inmunizada contra una enfermedad infecciosa, se detiene la propagación de esta. Esto se conoce como inmunidad de grupo. De esta manera se salvan vidas, se protege a la población vulnerable y se impiden brotes epidémicos que tienen graves consecuencias sociales y económicas. La vacunación ha estado a merced de varias polémicas producto de la desinformación. Una de las últimas ocurrió en 1998, cuando Andrew Wakefield publicó un artículo en el que planteaba una posible relación entre ciertos desórdenes intestinales, el autismo y la vacuna triple viral. Más tarde se demostró que su estudio tenía fallos metodológicos y que había conflictos de interés de por medio. A pesar de ello, el trabajo de Wakefield alimentó el movimiento antivacunas contemporáneo, que más allá de ser una simple postura personal, pone en riesgo la vida de terceros y puede convertirse en un problema de salud pública. Y creo que la mayoría de nosotros hemos presenciado cómo este movimiento cobró aún más fuerza durante la pandemia de la COVID-19. A pesar de que en este video me he centrado en explicar cómo fue que se desarrollaron las primeras vacunas, hoy en día el proceso para desarrollar una vacuna no es tan arrebatado como ocurría en los tiempos de Jenner y Pasteur. Actualmente, el sacar una nueva vacuna al mercado supone un largo proceso que parte de investigación científica básica y que culmina con varias etapas de ensayos clínicos para verificar la efectividad y seguridad de dicha vacuna.
Si bien las vacunas, como cualquier otra terapia, no son perfectas, actualmente son nuestras mejores aliadas para protegernos de las terribles enfermedades infecciosas que nos vienen acosando desde el origen de nuestra especie. La vacunación ha salvado millones de vidas y nos ha permitido alcanzar un nivel de bienestar sanitario nunca antes visto en la historia. No obstante, aún quedan algunos obstáculos a superar. Si algo nos ha recordado la pandemia de la COVID-19 es la importancia que tienen las vacunas para poder superar este tipo de situaciones, y una de nuestras mejores aliadas en este ámbito es la ciencia. Es importante tener un apoyo continuo a ciencia básica, en donde varias líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo de nuevas vacunas. Por otro lado, la Agenda de Inmunización 2030, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, pretende hacerle frente a la falta de cobertura de la vacunación en algunos lugares del mundo. Lamentablemente, aún hay millones de personas que tienen un acceso insuficiente a las vacunas, y resolver esta problemática es necesaria para garantizar que cada ser humano que habita este planeta pueda contar con las grandes entrenadoras del sistema inmune. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado esta rebuscada historia sobre las vacunas. Si les gusta este contenido, los invito a apoyar el proyecto suscribiéndose al canal, dándole like a este video, compartiéndolo y también siguiéndome en las otras redes sociales que les dejo abajo en la descripción, en donde subo los shorts y otro tipo de contenido cuando tengo la oportunidad. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima y vacúnense.